Bueno, gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que hayan escuchado, que hayan escogido para escucharnos. Esto es Citas Ciegas, un gusto que estén nuevamente con nosotros el día de hoy. Hoy día tenemos como invitado a Octavio Santana. Octavio es brasileiro. Si hace un par de semanas tuvimos a Rodrigo Mufelani y él nos decía, bueno, es como un brasileiro en Luxemburgo. Hoy podríamos tal vez decir que tenemos a un brasileiro, pero en Portugal. Octavio, muy buenos días. Buenas tardes aquí en Costa Rica. Buenas noches para ti allá en Portugal. Sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Placer estar aquí con ustedes y hablar un poco de la vida, de la tecnología, un poco de todas las cosas. Gracias, Octavio. Nos habíamos tardado un poquito en poderte contactar. Sabemos de que, bueno, te estabas moviendo de Brasil a Portugal y eso nos dio un poquito ahí con el tiempo y demás, pero por dicha estamos acá y vamos a conocer un poquito. Octavio, eres de Bahía, de Brasil, ¿cierto? Sí, sí, yo soy de Bahía, pero viví en São Paulo por 8 años y después ahora estoy viviendo en Portugal. Ok. Vamos a ver, Octavio, ¿cómo fue tu vida de niñez? ¿Qué fue de esos primeros años de Octavio en su natal Brasil? Ah, sí, muy bueno. Yo empecé como todas las personas que viven en Salvador, una región que no tiene mucho dinero y plata para gerenciar. Y ayudé a mi mamá cuando era pequeño para tener alimentación en casa. Y como yo creo que la mayoría de los brasileños, la educación fue la llave para tener una vida mejor. Yo después empecé la facultad en Salvador y cuando yo he hecho la facultad, yo moverme para São Paulo, donde yo trabajé por 8 años. Una cosa importante es que mientras la universidad y el trabajo también ayudé mucho a la comunidad, porque la comunidad ayudó-me mucho en todas las cosas. Y yo empecé a ayudar la comunidad local en Salvador, que se llamaba Java Bahía. Después empecé, cuando viví en São Paulo, empecé a ayudar Soul Java, que es un grupo de usuarios muy grande y famoso en Brasil y yo creo también en el mundo. Y nosotros ayudamos compartiendo el conocimiento para otros desarrolladores. Y una cosa muy importante de compartir el conocimiento es que cuando tú compartes el conocimiento, tú conoces mejor una tecnología. Ok, te me fuiste un poquito adelante, porque primero vamos a ir por fases, Tudo bem, tudo bem. Octavio. Pero está bien que nos hayas hecho esa parte de introducción. De hecho, de este último grupo, que es una ONG en Brasil, sos el vicepresidente, si más no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, soy vicepresidente. Ok, pero primero que todo queremos, Octavio, queríamos conocer cómo eras de niño. ¿Eras travieso? ¿Eras un niño juguetón? Ah, ¿Qué era? ¿Qué hacía Octavio? yo no era traveso, pero para mi mamá era mucho peor porque no podía dejarme solo, porque me gustaba mucho conocer internamente los aparelhos, como la televisión, los videocassettes. Ah, no, me gustaba mucho leer desde pequeño y también me gustaba mucho las películas de tecnología y ficción científica como Star Wars, Power Rangers y obviamente me gustaban mucho las comedias como Llave del Ocho. Con el Chavo del Ocho, el famoso El Chavo Chavo del 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 Ocho. Ocho, Sí, sí. exacto. Ok, ¿te acuerdas de alguna travesura que hayas hecho de niño y que te hayan regañado por eso? Ah, yo tuve muchas aventuras, pero una muy importante es que yo cuando era niño pensé, ¿o qué sucede si yo meto álcool en la televisión?
y yo metí álcool en la televisión y es que fuego por toda la sala. Ahora, nos dices que desde pequeño tenías eso por andar descubriendo qué había dentro de las cosas y todo lo demás. Sí, me gustaba mucho. Sí, yo no era un niño que le gustaba salir de casa, pero todas las cosas en casa, para mi mamá, era un peligro cuando yo quedaba en casa, porque me gustaba de conocer las cosas, como el fogón, la televisión, el videocassette, todas las cosas. Y generalmente me gustaba abrir las cosas, pero yo no sabía cómo cerrarlas. Ok. Me dices que te gustaban mucho las películas de ciencia ficción y demás. Sí. ¿Recuerdas nos hablaste de Star Wars, que son las clásicas y demás, pero ¿te acuerdas de alguna película de niño que haya influenciado en ti y que te dijo o de alguna otra manera, te hizo pensar que tal vez te gustaría hacer algo de eso? Ah, Star Wars. Porque me Definitivamente. gostava conhecer a tecnologia, me gostava muito imitar as coisas. E também eu tive um desenho que era Dexter, que era um cientista que fazia muitas das coisas. E para mim era muito maravilhoso conhecer o funcionamento para criar coisas novas. Ok. ¿Cómo fue tu adolescencia, Octavio? Eu creio que é a mesma coisa que a infância. Eu não era um menino muito que gostava de sair e basicamente uma coisa muito importante é que eu ganhei uma enciclopédia Barça, que era basicamente Google na Ajá. época, e eu li praticamente todos os 32 livros da enciclopédia. Ok. ¿Te gusta, siempre con lo que nos estás diciendo, siempre te dio mucho por la parte también de la lectura y demás? ¿Cuál era tu libro favorito cuando eras adolescente? Ah, la enciclopédia. Era algo general, no eras generalista y no eras de un tema específico. Sí, porque en general, por ejemplo, tinha a ordem alfabética e toda a palavra tinha a etimologia, depois a história da palavra e depois uma explicação. Por exemplo, comunicação. Comunicação tem a etimologia de comunicare, que é latim e quer dizer a arte de participar. Empezó con el Imperio Romano y también con los antiguos, que para ellos era muy importante compartir los objetivos para que todas las tribus pudiesen hacer alguna cosa conjunto. Oye, y vamos a ver, porque para mí no es anormal, pero yo conozco muchos brasileños en que el fútbol no impactó en sus vidas. De hecho, No, no conozco me mucha gusta ni un gente de poco. Sao Paulo que ellos me decían, no, el fútbol no, para mí el automovilismo es lo que me gusta. Y para muestra un botón que cuando uno anda en Sao Paulo, todo es Ayrton Senna, las carreteras, los lugares, es impresionante y de hecho hay una historia que cuento que cuando estuve en Sao Paulo, fue la final de la Copa, creo que era interamericana entre lo que era el Chivas de México y creo que era el Internacional de Porto Alegre, creo que, si mal no me equivoco. Y yo llego y digo, vamos a ver el partido. Y me dicen, no, es que no me gusta el partido. Y éramos 28 personas en la capacitación y a nadie le gustaba el fútbol. ¿Pasa lo mismo contigo? ¿No te gustaba el Lo fútbol? mismo conmigo, porque no, gosto, no me gusta el fútbol, tampoco el automovilismo. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ahora, siendo adolescente, ¿ya en algún momento ves que te inclinas por el lado de la informática, de la ingeniería de sistemas, o es hasta el momento en que tienes que escoger cuando vas a ir a la universidad que hay algo Solamente que te lleva? la universidad, porque para mí me gustaba mucho la enciclopedia y me gustaba mucho de leer.
Así yo me gustaba mucho de la información generalizada de las cosas. ¿Y por qué escoges estudiar ingeniería en sistemas entonces? Ah, cuando yo fui a la universidad, yo tenía de escoger solo una cosa y para mí fue muy difícil porque me gustaba la filosofía, me gustaba la música, la historia y también la tecnología. Y yo costumo decir que yo soy ingeniero hoy porque yo soy un historiador, un filósofo y un músico frustrado. Porque hoy yo estudio las cuatro cosas y tengo el hábito de relacionarla. Y una cosa que yo costumo hablar es que mm, yo trabajo con el futuro porque me gusta mucho el pasado y el comportamiento humano del pasado. Pero para mí fue terrible. Solamente escogí una cosa que me gusta mucho. ¿Ok? ¿Y cómo fueron esos años de universidad? Porque nos dices que vienes de bueno, de un lugar donde económicamente tiene una situación muy poco favorable para muchas familias y demás, pero ¿cómo es esa parte en la universidad? ¿Cómo pasa, Octavio? ¿Pasas con algún tipo de tener que esforzarte para poder sacar tus estudios? ¿O cómo estudias? ¿Cómo logras estudiar? Para mí la universidad fue muy difícil porque yo básicamente tuve que hacer tres cosas. A la mañana yo tuve el trabajo para mantenerme y ayudar a mi mamá. A la tarde eu tive la universidad y la noche yo tenía que estudiar para la universidad y también para el trabajo. Porque una cosa en Brasil, en general, la universidad es muy atrasada tecnológicamente si comparamos con el mercado. En general, la universidad es muy útil para conocer los conceptos, pero la aplicación es muy mala. Así, yo tuve que estudiar dos veces la misma cosa. Por ejemplo, orientación a objeto. Yo necesitaba conocer el concepto, la universidad, que es muy importante, pero ellos trabajaban con Java 5, Java 4, y en la época nosotros teníamos la Java 7 o 8. Mm. ¿Y pasas la universidad bien o tienes algún inconveniente con alguna materia, algo que no te gustara? Sí, sí, yo tuve que repetir dos veces análisis de lineares. Básicamente, en ingeniería, nosotros aquí en Brasil tenemos cálculo uno, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, y después tenemos la materia análisis de sistemas lineares, que es una junción de cálculos con la física 1, 2, 3, 4. Nosotros costumamos llamar del purgatorio de la matemática, porque juntaba los cuatro cálculos y también las cuatro físicas en solo una materia. Que terminas la universidad, te Sí. gradúas, ¿qué pasa después de haber concluido la universidad? Yo trabajé un poco en Salvador. Después yo vi que en São Paulo era una ciudad muy mejor y tenía mucha más oportunidad. Por ejemplo, el mercado era muy fuerte, tenía muchas opciones. En Salvador, nosotros teníamos opciones, pero muy pequeñas. Básicamente, cuando yo vivía en Salvador, nosotros tuvimos cerca de tres empresas para trabajar. En São Paulo, nosotros tenemos cerca de 200, 300 empresas. Es mucho mejor que Salvador. Así gustaba conocer tecnologías, trabajar con tecnologías más recientes y otras cosas más. Así yo fui para São Paulo. Ok, te vas para Sao Paulo, pero aquí hay un detalle. Me dices que Bahía está a ¿cuántos kilómetros de Sao Paulo? Buena pregunta. 2 horas de avión, 2 horas de pero avión. Estamos hablando que son sí, por lo menos 900 kilómetros. sí.
Probablemente. 900 kilómetros. Ok, tienes que dejar tu lugar de nacimiento, tu lugar natal, te vas para Sao Paulo. ¿Se te hace muy difícil ese proceso de dejar ¿Te vas con tu mamá o tu mamá se queda allá en No, no, Bahía? no. Mi mamá sí quer em Bahia, porque para ela lhe gusta muito el Bahia, pero para mim me gusta muito la engenharia. Quando eu falei, eu tive que escolher entre engenharia, música, filosofia, pero quando eu empecé a universitar, para mí fue mágico porque me gustó mucho la ingeniería, la computación. Y una cosa que me gustaba mucho era cómo implementar el conocimiento. Y en general, en Salvador, nosotros teníamos muchos proyectos de sustentación. Nosotros no creábamos cosas nuevas y no trabajábamos con tecnologías nuevas. En general, eran cosas muy antiguas que nosotros trabajamos. Ok, Assim, eu teria uma esperança de quando viver em São Paulo, trabalharia com as tecnologias mais atuais, muito melhores, outras coisas mais. ok. De hecho, te vas para Sao Paulo y en Sao Paulo, bueno, Sao Paulo es la cuna de lo que es el Oracle Open World latinoamericano. Ahí es donde Oracle realizaba el evento más importante a nivel de Latinoamérica en aquel momento. ¿En qué momento, aluciendo al lugar y demás, te empiezas a involucrar directamente ya dentro del trabajo, con lo que son las comunidades y sobre todo con la parte de la tecnología de Java? ¿En qué momento nace eso? Quando eu estava na universidade em Salvador, era uma coisa muito importante, porque tinha as células, que são um grupo de estudos de integração de tecnologias livres, como por exemplo Java. Y yo conocí el grupo del Salvador llamado Java Bahía, que era un grupo muy pequeño, pero ellos tenían muchas personas que podían ayudar la comunidad y también ayudarme, porque nosotros teníamos la oportunidad de conocer muchas personas y hacer networking con la comunidad. Así, cuando viví en São Paulo, yo conocí el grupo Soyava, el primer momento, porque yo conocía que la mejor manera de mejorar en mi trabajo era también ayudando a los otros y también ayudando a la comunidad. Y mejoraba mi comunicación, conocía muchas personas y también mantenía-me actualizado porque tenía muchas presentaciones, muchas charlas que son muy buenas para hablar de tecnología, conocer tecnologías y también muchas empresas. Ok, Octavio, sabemos que eres un fanático de dar charlas y todo el tiempo te vemos muy activo y demás. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste esa oportunidad de brindar una charla y en dónde? En Salvador. Fue muy terrible porque yo tenía muy miedo y también no conocía mucho bien la tecnología. Pero necesitaba hacer porque no tenía otro expert en la charla y la persona que debía hacerla, eh, solo después de 2 horas, habló que no podía hacerla más. Pero nosotros teníamos la conferencia. Era importante meter una persona allá. Como yo era la organizador, Ajá. y yo necesitaba hacer una cosa y yo fiz la cosa, una charla. Y fue terrible porque yo tenía muy miedo, muchos calos, pero después yo vi que yo necesitaba mejorar mi comunicación y era una cosa muy buena para mí y para la comunidad. Okay. ¿Cuándo es la primera vez que sale Octavio de Brasil a dar una conferencia? El Javon. El Java Fue One. Javon, mi primera experiencia y también fue terrible porque mi inglés no era muy bueno y yo tenía dos miedos. El primero miedo era que ninguna persona comprenderme. El otro miedo era que las personas comprenderme y
fizessem perguntas para mim. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso, Octavio? Ah, eu creio que 5 anos atrás. 5 ou 6 5 años. anos. Ok. Yo te llego a conocer hace más o menos unos 2 años y medio, 3 años atrás, y nos conocemos en México cuando haces una gira maratónica a la par de Alex también, por lo que Sim, fue el sim. OTN Tour y demás. Eh, ¿Qué representó o qué esfuerzo tuviste que hacer para poder estar presente en tantos países y físicamente qué tanto te cansó ese evento en esa ocasión? Ah, não me cansou em nada, porque foi muito gratificante para mim fazer uma coisa muito grandiosa como isso. El tiempo mejor fue antes de la tour porque yo necesitaba trabajar, gerenciar el tiempo y también empezar a aprender español porque en la América Latina solamente Brasil habla portugués. Y yo sabía que si yo quiero hacer una comunicación mucho mejor con la comunidad local, yo necesitaba hacer una comunicación en español. No es el mejor español del mundo, pero es suficiente para las personas comprenderme. Ok, Y yo ¿cuál? estudié todos los días con un profesor particular, Ajá. eh, hacía la misma charla todos los días para cuando llegar listo el punto, yo tenía el objetivo de tener la mínima comprensión de la audiencia. Cuando participas en ese OTN Tour y demás, la gente, vienes en Latinoamérica, dependiendo del país, hay algunos países donde la gente es muy participativa y hay otros que no. ¿Qué pasa Sí, cuando te empiezan a hacer preguntas en español? ¿Cómo viviste ese impacto de llegar y me están preguntando en español y tengo que responder en español? sí, pero para mí fue muy mejor porque una cosa que yo vi, el mío primero, Oracle, Oracle Groundbreaker 2, es que los experts que hablaban inglés no tenían una interacción muy grande. Cuando yo hablaba en español, mismo con mi español debilitado que yo tengo hoy, era un buen modo de hacerle el icebreak, porque en algunos momentos yo no sabía la palabra y hacía una búsqueda para la audiencia, cómo se habla eso en español, cómo se habla table en español. Y eso era una buena estrategia para hacer una relación, porque ellos me ayudaban a hacer la charla en español. Ellos vieron que yo tenía un gran esfuerzo de hacer la charla en español y ellos vieron que yo tenía la fragilidad de hablar en español y ellos no tenían miedo de hacer ninguna pregunta, porque vieron que yo tenía una debilidad de español y mismo así hacía la charla de español. Ok, ok, estoy bien. Ok, entonces nos dices que pasas entonces, ves como una experiencia agradable porque tienes la ventaja de que te puedes comunicar y puedes establecer esa interacción. De hecho, con los demás miembros que hemos estado haciendo el programa del programa Java Champion, ellos nos han dicho, generalmente lo más importante de cualquier participación en un evento no son las charlas, sino el networking que se hace posterior a las charlas. Ese compartir con la gente que está dentro del evento y todo lo demás. Eh, de ese compartir, de esas primeras experiencias que tuviste, cuando los primeros eventos que fuiste, ¿cuál fue la persona que conociste que dijiste, yo nunca, o sea, me gustaría algún día conocerla y que tuve la oportunidad de conocerla y poder interactuar con él? Ah, sí, James Gosling. El papá de Java para mí era una persona inaccesible, pero yo conocí él y también tuve la oportunidad de hablar con él en 3 o 4 momentos. ¿Qué recuerdas de esas conversaciones con Gosling? ¿Qué te acuerdas que él te haya dicho y que te haya impactado? Nosotros hablamos de muchas cosas, como la creación de Java y también de la comida. Para él, por ejemplo, le gusta mucho el Brazilian barbecue.
que es una Ajá, cosa muy rica para ellos, principalmente la picaña. a picaña. Ok, Sí. además de Gosling, ¿quién más llegas a conocer así de esos personajes? Ah, Bruno Souza, el Java Man, es una Ajá. persona muy importante para la comunidad mundial. Ah, Mark Henoho, el arquitecto de Java hoy. Hay muchas personas, así, yo tengo muchos amigos hoy. Yo hablo que la comunidad Java y la comunidad de tecnología es la mía familia, porque yo conozco toda la gente que trabaja conmigo gracias a la comunidad. Ok, pregunta. Octavio, el Java Champion, ¿cómo te convierte? O sea, ¿cómo pasa ese proceso? ¿Cómo obtienes ese reconocimiento a nivel de la comunidad? Eso fue muy gratificante para mí, porque, por ejemplo, yo conocí muchas personas después de ser un Java Champion. Y otra cosa también, el proceso es muy bueno, porque necesitas hacer un trabajo muy grande en la comunidad mundial. Y el primer paso de ser un Java Champion para mí fue ganar el JCP Awards y también algunos Duke Choice Awards. Así para mí fue una realización muy grande de ser un Java Champion porque era como un reconocimiento por ter hecho muchas cosas importantes para la comunidad Java mundial. Ok, y de ese momento, cuando pasas a ser Java Champion y demás, nos dices que se te abren las puertas y conoces a mucha gente, ¿ok? Dentro de ese proceso también, dentro de la parte profesional, ¿qué tanto te ha beneficiado ese reconocimiento? Sí, porque en general tiene muchas empresas de tecnologías, pero tiene empresas que trabajan, que hacen también tecnologías. En general, esas empresas son cerca del Java Champions porque tiene muchos committers, tiene muchas personas que trabajan cerca de Oracle también, tiene muchas personas que hacen charlas. Y para mí me gusta mucho ser un ingeniero de tecnologías y fue muy sencillo para mí conocer las empresas y hacer búsquedas, porque yo conocía las personas que trabajan en empresas muy tecnológicas, como por ejemplo el Twitter, Google y otras cosas más. ¿En algún momento de tu vida, estando allá en Bahía y demás, te imaginabas que ibas a poder tener la oportunidad de que te conociera tanta gente alrededor del mundo, Octavio? No, no, para mí era una cosa imposible, inimaginable para mí porque primero yo empecé a vida en una familia muy pobre que no tenía muchas cosas. Yo necesitaba trabajar. ah, y básicamente para mí fue mágico porque yo tenía el sueño de conocer los Estados Unidos, conocer otros países fuera del Brasil. Pero para mí y para mi familia, las personas cerca de mí cuando era niño hablaron que ese sueño era imposible de alcanzar porque no conocía ni una persona cerca de ellos que había hecho eso. Y una cosa importante ahora es que yo soy un ejemplo para muchas personas que en El Salvador, por ejemplo, si les gusta conocer el mundo, es posible con la tecnología. Precisamente te iba a hacer esa consulta. O sea, Octavio, tal vez la pregunta que te voy a hacer es un poco muy personal. Octavio supo lo que era tener hambre. ¿Perdón? En tu infancia supiste que fue tener hambre y no tener qué comer en ese momento. Sí, hambre, sí, sí. Cuando era infancia, no, pero yo necesitaba gerenciar la comida para no tener hambre en mi casa. Así nosotros tenemos un gerenciamiento muy fuerte y, y es una cosa muy chistosa porque hoy, una cosa que me gusta mucho es abrir la fridge, yo no sé cómo habla en
español, El refrigerador. refrigerador y ver comida, porque era una cosa que era muy raro para mí, porque en general yo necesitaba trabajar un día para tener comida el otro día. Pero no, yo nunca, felizmente nunca pasé hambre, pero muy cerca de eso, porque era muy difícil para mí y para mi mamá tener trabajo para mantenernos. Si te hago esa pregunta, Octavio, porque me dices que hoy tú eres un ejemplo para muchas personas de tu ciudad que es posible poder salir de Bahía, conocer el mundo, tener reconocimiento, tener una mejor vida, más allá de lo que tal vez mucha gente dice, bueno, si yo nací en un lugar, ni modo, tengo que vivir en ese lugar y si tengo que ser pobre, soy pobre y no venga hacia adelante. Para esas personas que me dices que sos un ejemplo hoy en día, además de llegar y verlo con tu trabajo, con el esfuerzo que has hecho, cuando si ellos llegaran y te preguntaran, ¿cómo hiciste para perder el miedo y seguir adelante? ¿Qué les responderías? Primero, la primera cosa es la llave de todas las cosas para un futuro mejor, es la educación. Tienes que aprovechar la oportunidad de estudiar todo el momento posible, porque la llave del mundo y de ser una persona mucho mejor es la educación. Después, si tiene un sueño, es muy importante seguirlo, porque si no tiene esperanza de un mundo mejor, es muy difícil para vivir en un mundo que no tiene esperanza de nadie. Así, la llave de la educación tiene un sueño y trabaja en él. Ok, retomemos un poquito de lo que me acaba de también lo que me hablabas de aquellas cosas que también tanto te gustan y que no pudiste desarrollar y que me imagino que hoy en día forman parte de ya de una persona profesional, hoy viviendo en Portugal y demás. ¿Cuál es tu pasatiempo fuera de la tecnología, fuera del tiempo que requiere tu familia y demás? ¿A qué le dedicas ese espacio cuando estás contigo? Sí, como yo había hablado, yo soy un filósofo, historiador y músico. Así me gusta mucho leer la filosofía, me gusta mucho leer la historia y también me gusta mucho sonar el piano. Ok, el piano y cantar, o No, solamente no te me gusta gusta, no soy un instrumentos. buen cantor, no soy un buen cantor. Ok, de hecho, el piano es como, es curioso. Yo, como le he dicho a la gente, yo no tengo mucha habilidad en la parte de la música, soy bien malito. Eh, de hecho, cuando alguien llega y me dice, vamos a un karaoke, cuando todavía antes de la pandemia uno podía ir o algo, yo les decía, no, yo no canto nada. Me dice, es que es imposible, todo el mundo canta, aunque sea mal, pero canta. Le digo, no, es que yo no canto nada. Y hacía la prueba y después me decían, no, sí, la verdad, no vuelvas a hacerlo otra vez, porque es desastroso. En tu caso, ¿qué representa el piano para ti? La música, como parte de ese pasatiempo, ¿qué te trae? Creatividad. Para mí es una cosa muy importante la creatividad. Y otra cosa que me gusta también es hacer ejercicios físicos, porque el momento que no utilizo mi mente para nada, solamente pienso en el futuro, otras cosas. El momento que para mí es el momento de meditación. No tengo ninguna cosa en mi mente, no pienso en más nada que voy a hacer, el trabajo, la familia, el momento solo para mí. Ok, y aprovechemos una de tus capacidades y tu conocimiento en el área de la filosofía. A ver, Octavio, dicen que dentro de unos 10 años aproximadamente estaremos a las puertas de la singularidad tecnológica, el momento en que la inteligencia artificial supera la inteligencia del ser humano. Eh, Dentro del ámbito filosófico y demás, ¿cómo lo ves ese posible momento? Yo creo que eso es imposible.
Porque una cosa muy bella de la humanidad son la subjetividad de la persona, por ejemplo, el gusto de una cosa. Y otro punto es la definición de la subjetividad. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de belo? La definición de belleza para mí es muy diferente para usted. La definición de confortable, la definición de alegría, de amor, de le gustar una cosa, de querer una cosa. Y yo creo que esas cosas son imposibles para una máquina conocer, tener opinión, porque básicamente el gerenciamiento de otra persona. Sí, yo creo que la máquina van a hacer los trabajos repetitivos mucho mejores que nosotros, pero los trabajos de innovación yo creo que es imposible, porque necesita tener la creatividad, la dinámica y el ser humano no es binario, no es eh, específico, es general, es subjetivo. Y tiene estados, por ejemplo, tiene días que estás feliz, tiene días que no estás feliz. Por ejemplo, la definición de música. ¿O qué es música? Música es un sonido que le faz, que le tiene un sentimiento, ¿verdad? Y música puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, tu hijo, cuando empezó, cuando nació, puede tener el sentimiento. ¿Cómo voy a explicar ese tipo de cosas para una máquina? Porque nosotros desarrollamos cosas para otras personas. Utilizamos las tecnologías, pero la llave es otra persona. Mismo yo como desarrollador de tecnología como Java, yo desarrollo la lenguaje para otro desarrollador que otra persona. Ok, precisamente te quería preguntar esto, porque las nuevas tendencias, y no solamente de Oracle, sino de los grandes de la tecnología, van hacia un mundo de todo tiene que ver con un tema de autonomía. Todo el mundo dice, no, es que todos nuestros sistemas ahora van a tener autonomía, van a utilizar inteligencia artificial. Muchas de las labores del ser humano que son repetitivas, nosotros las vamos a asumir. O algo tan complejo, porque ya con tu experiencia ya lo sabrás, algo tan sencillo como una base de datos, un banco de datos. eh, Cada base de datos es un universo aparte. Nada, Sí, nada funciona igual. ¿Vos crees que realmente la autonomía es algo que llegue a funcionar en nuestros días pronto o va a tardar mucho tiempo para que esto sea realmente una tecnología que se pueda llamar autónoma en sí? yo creo que para pequeños trabajos sí. Yo creo, por ejemplo, que nosotros no tenemos abogados en general para hacer trabajos repetitivos, pero nosotros necesitamos tener abogados para hacer trabajos específicos. Por ejemplo, la definición de una persona inocente o culpada. Como nosotros haceremos eso para una máquina, que ela não tiene el sentimiento de conocer. Un otro punto, el sentimiento del dolor, la medicina, el poder de la escolha. Eu creio que nosotros tenemos muchos trabajos automatizados en el futuro, como por ejemplo un piloto de avión, posiblemente. Pero tiene momentos que el humano, con la creatividad y también la esperanza, harán cosas mucho mejores. Por ejemplo, el piloto del Hugh Rodson. La máquina, la mejor solución era regresar al aeropuerto, ¿verdad? Pero él decidió utilizar el River. Y después nosotros subimos que esa era la mejor solución, porque si él tuviese oído la máquina, no llegaría vivo todas las personas en el plane. Ok. Vamos retomando este tema, porque sí me gustaría, como te digo, ya que te gusta hablar de la filosofía y demás, y este tema y te apasiona, ¿ok? Eh,
¿Qué va a pasar? O sea, hoy en día las empresas de tecnología han tomado ventaja de esta pandemia para acelerar el proceso de adopción, por ejemplo, de temas como el teletrabajo, como la automatización. ¿Qué ves más allá después de que esperemos que esta normalidad vuelva otra vez más o menos parecido a como estábamos antes de la pandemia? ¿Qué ves en tecnología? Eu creio que nosotros tenemos algunas pequeñas mudanças, pero en general no. Porque la pandemia, una cosa importante, nosotros tenemos una pandemia y para muchas personas es mucho mejor tener el peligro de la pandemia, pero utilizar la vida social do que ser, tener seguridad, pero no tener la vida social. Tiene la pirámide de Maslow, que tem uma pirâmide que tem a necessidade de um indivíduo. Por exemplo, a necessidade fisiológica, que é beber, comer, descansar. Depois, a segurança del ambiente. E o terceiro é a necessidade social, de conhecer outras pessoas, de pertenecer a um local e ser amado. Eu creio que nós, como seres humanos, somos muito social. Também tem um estudo chamado ASH Experimento, que habla que para muitas pessoas é muito melhor ter o erro, conhecer erro, fazer coisas com errores, do que ser solo. Quero dizer que é muito melhor fazer uma coisa errada em conjunto do que fazer uma coisa certa sozinho. Eu creio que depois da pandemia, por exemplo, para nós desenvolvedores, nós hoje estamos utilizando muito as conferências online, pero não é a mesma coisa de uma conferência, ter networking, conhecer as pessoas, também conhecer a cidade da conferência, conhecer a comida, o restaurante e muitas coisas mais. Assim, eu creio que sim, temos algumas mudanças, pero não para alguns trabalhos. Teletrabalho para mim é uma coisa para áreas muito específicas, pero eu creio que não para todas as pessoas e todas as ocupações. No, nos comentabas previo a que iniciáramos la grabación de que recientemente en diciembre te habías trasladado a vivir a Portugal y prácticamente te había tocado estar en el encierro durante todos estos 3 meses. ¿Qué tanto te ha impactado el de ir a un país distinto que no conoces, el no tener ese contacto social con las personas y demás? ¿Qué tanto te ha impactado a ti en este tiempo? Muita curiosidade, porque me gusta muito conhecer as regiões típicas, conhecer a comunidade local, pero hoje eu não posso fazer nada, porque novamente o ser humano é um animal social. Le gusta muito. Seria muito melhor, eu sei, que se nós não teníamos a pandemia, pero hoje é necessário quedar-se em casa y no tenía otra opción de quedarme en casa y esperar el verano aquí, el julio, y todos nosotros tenemos vacinado. Ok, dentro de tus proyectos para este año, si se presenta la posibilidad y hay algún evento físico con No, yo creo que presencia, no, porque acá en Europa tenemos solamente cerca de 6% de la población vacinada. Yo creo que será imposible tener una población vacinada a nivel mundial. ¿y cuándo crees que esto se vea ya como una normalidad un poquito más? Eu creio que el próximo ano, el segundo semestre del próximo ano, junio, julio de 2022.
Ok, hasta ese momento tú no ves ningún tipo de evento que se haga con personas o con gran cantidad de No, participantes. no, solamente reuniones online. Ok, y parte de eso también, este año recién que pasaste, estuviste participando con una gran cantidad de eventos, entre ellos el COP, ¿verdad? Estuviste por ahí con Sí, bastantes sí. presentaciones y demás. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque estuviste muy cerca de la corporación con este evento, participar con ellos, trabajar con ellos, ¿cómo fue esa experiencia para ti? En la conferencia online es una conferencia muy buena. No es la misma cosa, obviamente, pero muy desafiadora porque nosotros necesitábamos hablar mucho mejor y tener un contenido mucho mejor, porque ahora la conferencia física nosotros no teníamos competencia, pero hoy nosotros tenemos la competencia de la red social. Por ejemplo, tiene muchas personas que trabajan con dos monitores, dos películas, y tenemos que hacer un contenido mucho mejor que el YouTube, otra cosa más. Es mucho desafiador. Ok, y otro tema que hablábamos también con David, con Jonathan Vila, con Katia Aresti también y con César. El tema es que antes tú preparabas una charla y físicamente la podías repartir en 10, 11 países distintos y nadie conocía el contenido. Hoy cuelgas una charla Sí, en el internet y ya todo el mundo la conoce. no, Entonces, sí, no puedo el trabajo utilizar es nada más. enorme, exacto. Sí, pero también nosotros no tenemos una viaje de 12 horas, 13 horas, el tiempo del aeropuerto. Ajá, pero eso implica que, por ejemplo, para un tiempo de charlas y demás, tienes que dedicarle una gran cantidad de horas de investigación y de preparación, porque ya Sí, ahora verdad. con una sola charla te basta para una charla, pero no te basta para Sí, participar en muchos eventos. sí, es un buen punto. Pero, por ejemplo, en San Francisco, para yo llegar a San Francisco necesitaba cerca de 20 horas, 22 horas. Ahora no necesito nada. Sí, yo tengo 22 horas para hacer una nueva charla, por ejemplo. Bueno, si tus predicciones se hacen justas, quiere decir que posiblemente Las Vegas va a tener que esperar un año más antes de ver un Oracle Open World con participación de gente. Sí, yo creo que sí, principalmente en la América Latina. Ok, lo es en América Latina, pero en Estados Unidos. Yo no sé, yo creo que no, porque los Estados Unidos tiene cerca de 22% de, de los vacunados. Yo creo que necesitamos mucho más tiempo. Dentro de este proceso de tiempo, ¿a qué le vas a dedicar, Octavio? ¿En qué te vas a centrar? ¿En qué tecnología vas a estudiar un poco más? ¿Y qué crees que sería el rumbo que debería de tomar la gente, bueno, en este caso, la gente que le gusta Java o lo que es la tecnología propiamente alrededor de Java? ¿Sobre qué crees que se vaya a hablar en los próximos meses? Yo creo tres cosas. Cloud, la primera cosa. Cloud, Oracle Cloud, Cloud en general. Después, datos. Yo creo que el Big Data, cómo hacer el procesamiento de datos, es una cosa muy importante. Y después, programación reactiva. Es una cosa que nosotros hablamos mucho y mucho por mucho tiempo. Y yo creo que las tres cosas serán los, los puntos más importantes. Cloud, Data, Big Data, NoSQL, otras cosas más. Y programación reactiva. Ok, con base en eso, el punto número 3, porque los últimos dos tenemos mucho tiempo de estar escuchando de cloud, de Big Data y demás. ¿En qué consiste básicamente la programación que nos estás hablando? Una programación reactiva tiene el objetivo de hacer una programación muy similar a el eventos. Por ejemplo, ah, en general, nosotros tenemos una operación
que hace un recibimiento de JSON, después una base de datos, después una operación, después una base de datos, después regresa como JSON. ¿Todo bien? Es lineal. Con programación reactiva, nosotros trabajamos con una cosa muy semejante a eventos. Así, yo tengo una requisición que él va a escuchar una operación de base de datos, que va a escuchar una operación de procesamiento, que va a escuchar una operación de base de datos para después regresar para el cliente. ¿Cuál punto importante? En general, en Java nosotros tenemos una cosa llamada threads. Y si tú haces una programación lineal, cada requisición necesita una thread para hacer el procesamiento. Con programación reactiva, utilizando eventos, tú puedes utilizar mucho más las threads para hacer mucho más procesamientos, porque ellos van a escuchar un, un evento para hacer un procesamiento. Si alguien quisiera conocer un poco más sobre este tercer punto que nos está hablando de la programación eh, reactiva, eh, ¿dónde podría buscar información, Octavio? ¿Dónde podría encontrar información sobre esto? Yo tengo muchos blog posts sobre eso y también tiene muchos libros gratuitos de Red Hat que hablan sobre eso. Si hace una búsqueda programación Reactive Program en Google con Red Hat, tenemos algunos libros de Clevmo y son free. Ok, vamos a ver, ¿qué hora tenés en este momento allá localmente, Octavio? ¿Perdón? ¿Qué hora tienes localmente allá en A 20 Portugal? horas de la noche. Son las 8 de la noche del día sábado, que es que cuando estamos grabando el programa. Eh, Octavio, si alguien quisiera, eh, o sea, tomando en consideración con lo que hemos ido hablando y demás, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que en este momento están empezando en tecnología y que están indecisas sobre qué rumbo deberían de tomar para tener un futuro prometedor y poder seguir adelante con su carrera profesional? La primera cosa para mí muy importante es empezar a hablar inglés, porque el mundo de la música nosotros tenemos la partitura, que es un idioma general para todos nosotros que trabajamos con músicas. En la tecnología, el inglés es la partitura de ingenieros y desarrolladores. Así empieza con inglés porque es muy importante y con eso tú tendrás muchos libros gratuitos, muchos artículos, muchas cosas. Otra cosa, compartir tu conocimiento. Es una cosa muy importante. Tú puedes hacer, por ejemplo, leer un artículo en inglés para después hacer una traducción para español o portugués. Y eso es muy importante porque tú puedes practicar la comunicación en inglés, el hacer la traducción para una expresión en español y también compartir conocimiento para hacer networking. Así, uh, inglés, empieza inglés hoy mismo y después compartir tu conocimiento. Y si tú no conoces, si tú no tienes la noción de tecnología para empezar, Java es la tecnología más popular, tiene muchas oportunidades, tiene muchos empleos y prácticamente todo el mundo trabaja con Java. Una pregunta que te voy a, que también que suena interesante. Generalmente mucha gente todavía piensa en el sueño americano, piensa en irse a Estados Unidos, buscar un trabajo allá y poderse desarrollar profesionalmente. Tenemos tu ejemplo hoy en Portugal, tenemos el ejemplo de Rodrigo Mufalani en Luxemburgo y otros brasileiros que viven en Europa. ¿Por qué, qué llevó a Octavio a escoger Portugal para poder hacer un relocate?
en lugar de hacerlo, por ejemplo, a Estados Unidos o a alguna otra nación, digamos, entre comillas, tecnológicamente más avanzada? Porque en general me gusta mucho la comunidad y el motivo para mí del Portugal es que es cerca de Europa y también cerca de los Estados Unidos y también cerca del Brasil, porque el centro, por ejemplo, hoy nosotros utilizamos el GMT, que Greenwich Time, porque el centro del mundo, para mí, como trabajo viajando, yo creo que yo regresaré a hacer eso. El Portugal centro, así es cerca de todas las cosas, cerca de Alemania, cerca de Francia, España y también cerca de los Estados Unidos. 6 horas de avión y 6 horas de Brasil. Para mí, la escuela de Portugal es porque es un país central. Ok, yo pensé que tenía algún otro motivo especial, porque en el caso de Rodrigo, él nos decía, bueno, y se le presentó una oportunidad y él la tomó y lo pensó con su familia y se fueron para Luxemburgo. En el caso tuyo, ¿te ves muchos años viviendo en Portugal o crees que es una etapa más que estás quemando de tu vida? Yo creo que por 5 años. Enquanto me gusta viajar, yo voy a quedar en Portugal por ser una región central. Y después de esos 5 años, ¿qué va a ser de Octavio? Ah, yo creo que puedo regresar al Brasil, por ejemplo, y quedar un poco más en casa, tener una familia, yo no sé, hacer cosas como esas más en general. Pero hoy me gusta mucho viajar y ser cerca de todas las cosas para mí es muy importante. Eh, Actualmente no tienes hijos, ¿verdad, Octavio? No tengo hijos, por eso viajo mucho. Ahora, ¿te ves, Octavio, se ve como siendo padre? En ese momento no, porque me gusta mucho viajar. Como yo hablé, es una oportunidad muy grande de conocer muchas personas. Yo sé que tener un hijo quiere decir que yo necesito mezclar el tiempo viajando con el tiempo tener un hijo, porque para ellos será muy difícil tener un par muy distante todo el momento. Y de hecho también tenemos otro inconveniente, que es que la tecnología que obliga a la gente, uno sabe la hora en que sales a trabajar, pero no sabe la hora que regresas. Sí, verdad. Es un horario sumamente que puede ser, eh, hay días que son muy normales, pero hay días que son sumamente anormales y no hay un horario específico. Eh, Octavio, yo te conozco como una persona sumamente tranquila. De hecho, tienes una capacidad muy grande como para controlar todas las situaciones que a veces se salen de tu control. Te lo digo como ejemplo, si te digo Peña de Bernal, recordarás esa experiencia de 5 horas metido dentro de un vehículo, trasladándonos y todo lo demás en condiciones un poco, y nunca perdiste la cordura ni la dulzura del carácter. Es así, Octavio, es una persona centrada, tranquila, que cuesta mucho que se salga de sí mismo. Sí, sí, es verdad. Cuando yo era joven, yo pedía mucha paciencia, pero es una cosa que piora mucho la situación. No es mejor, es mucho peor. Así yo empecé a hacer una estrategia diferente, que es básicamente controlarme y pensar en la mejor solución. Porque si pierdes la cabeza, es mucho peor. Hacer las cosas la peor manera posible. Me decías que en ese proceso, bueno, hey, piensas en tener más control y demás, pero aún así, cuando por alguna razón metes las patas, te equivocas y dices, "Ah, esto no lo tenía que hacer", ¿tienes alguna frase o algo que generalmente no lo escucharíamos en un podcast, pero que hoy lo podemos escuchar? ¿Alguna frase así salida de tono que dices y que te desquitas para sacarte toda esa furia que tienes adentro? En general no, yo no. En general yo hablo banana,
cosas como esas, porque una regla que yo empecé a hacer es, si tiene la posibilidad de tener la paciencia, ah, conta de 3, conta de 15, conta de 100, pero nunca hace una cosa sin paciencia. Nunca habla nada sin paciencia. Es mucho peor. No es porque tú eres una persona buena. Es básicamente porque si tú haces una cosa sin la paciencia, si tú tienes un problema, sin paciencia y haces una cosa, ahora tendrás 3, 4 problemas. Será mucho peor. Es mucho Bueno, más caro. es mucho más caro. Bueno, Octavio, vamos a ir llegando al final del programa de hoy con nosotros. Antes de concluir, nos gustaría, Octavio, que pudieras pensar un poco, filosofar un poco sobre lo que es el futuro de las comunidades. Esta pandemia ha traído consigo que muchas comunidades de usuarios, ya sea del mundo de Java, del mundo de tecnología de Oracle, estén desapareciendo por falta de apoyo económico por parte de las empresas que ayudaban a mantenerlas y otras porque la necesidad ha hecho que la gente se centre más en cómo llevar alimento a sus casas, el de Sí, el trabajar y de trabajo. tener ahorros. Eh, qué podemos hacer para evitar que esto lleve a un colapso de todas estas comunidades que han durado tantos años en poderse consolidar a lo largo de América Latina y de otros lugares? Yo creo que para nosotros que tenemos la oportunidad de hacer compartimento de conocimiento, ayuda a la comunidad que no tiene la posibilidad. Porque muchas veces nosotros hoy vivimos mucho en casa, queremos mucho en casa. Y si tú tienes una charla, por ejemplo, ah, ofrece como la oportunidad para otras comunidades que no tienen muchas cosas para hacer. Y una cosa más, si tienen una charla de 1 hora, reserva 30 minutos para oír la otra persona, para hacer una interacción. Y una cosa muy importante, hoy no hace sentido tener un grupo de usuarios por ciudad. Tú puedes hacer un grupo de usuarios país. Por ejemplo, aquí en Portugal tenemos cerca de 10 grupos de usuarios, un para ciudad, pero hoy nosotros juntamos en solo un grupo de usuarios, porque todas las cosas son online. ¿Todo bien? Ah, la misma cosa con el grupo de Latinoamérica. Nosotros podemos, por ejemplo, juntarnos y hacer una conferencia por mes. Y si tenemos toda la América Latina, un mes, un país, que será mucho sencillo para nosotros gerenciarlos, por ejemplo. Es una cosa que nosotros hacemos en Brasil, porque son cerca de 100 grupos de usuarios y juntamos en un grupo de usuarios para tener una conferencia. Y es una cosa que nosotros podemos hacer también en los grupos más que no tienen mucha fuerza, no son muy fuertes, porque la pandemia, uh, así juntarnos, es muy eficiente y menos trabajo para todos nosotros. Bueno, como te digo, Octavio, muchas gracias por habernos regalado estos casi 60 minutos con nosotros hablando un poquito de todo, de tecnología, de tu historia. Como todo lo que hemos ido escuchando, creo que todos tienen eh, muchas cosas para contar. Eh, Tu historia de superación es una historia que puede inspirar y que ya está inspirando a otras personas, como nos dices, allá en tu pueblo y en cualquier otro lugar donde nos escuche. Eh, entonces, darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado. Y ya para cerrar, Octavio, eh, te dejo a ti la palabra para que despidas el programa y para que invites a las personas a que sigan escuchándonos dentro de una semana. En este caso, dentro de una semana tendremos aquí a Adrián Castillo de México, que es amigo entre Wow. nosotros, conocido.
Entonces, Sí, será como sí. parte de este podcast. Entonces, hagamos esta despedida y invitemos a la gente a que siga con nosotros. Gracias a todos ustedes por escucharme. Es un placer muy grande de compartir el conocimiento y también ayudar a la comunidad. Quédate en casa. Yo creo que el próximo año nosotros podemos hacer muchas cosas físicamente, finalmente. Y sí, continúe a escuchar, porque eso es muy maravilloso. Conocer otras personas, conocer la historia de otras personas, porque eso también es una oportunidad de conocernos a los mismos. Porque muchas veces tenemos muchas cosas en común con otras personas. Y eso es posible porque nosotros podemos practicar la empatía. Y eso es una cosa que la máquina no puede hacer. La práctica de empatía, de conocer a otra persona. Así, escucha el Ronald.